Amigos, gracias por acompañarnos en Metropolitano Hidalgo. La verdad es siempre un gusto tener a gente extraordinaria en nuestro foro y esta no es la excepción y vamos a platicar de un tema importantísimo que son las pensiones y para ello yo quiero presentarles a una excelente amiga que es Nara Israel Martínez. ¿Cómo has estado? Y bueno, primero antes que cualquier otra cosa, bienvenida a nuestro foro. Muchas gracias por la invitación, Gris. Bien, aquí estamos con el calor, pero aquí andamos. Me gustaría que me los platicaras bien de de este tema de lo de las pensiones, porque cuando te conocí y me empezaste a platicar un poco, me preocupé. Y me preocupé porque digo, bueno, normalmente diría, no, pues me preocupo hasta los 60, ¿no? Pero creo que ante los cambios de las leyes y las reformas y todo lo que ha sucedido, pues más preocupada estoy, porque ahora, ¿qué va a pasar con nosotros y con el tema de las pensiones? Ok, sí, es exactamente lo que tú mencionas. Generalmente las personas que se preocupan para una pensión son personas que ya tienen los 60 o están cerca de los 60 o más aún cuando personas ya tienen 65, 70 o más de edad para poder ejercer el derecho de una pensión. Ahorita de lo que yo te vengo a hablar, pues es la pensión por parte del IMSS, que es decir, los trabajadores que trabajan en empresas privadas y que tienen el servicio de seguridad social como prestación, ¿no? Pues para empezar a platicarte un poquito de tema, existen dos leyes. La ley anterior, que se le conoce como la ley del 73, porque se dio a conocer el 1 de julio de 1973, es cuando salió en el Diario Oficial de la Federación esta ley, y bueno, son ciertos requisitos que se tienen que cumplir para poder tener derecho o acceso a esa pensión. La edad mínima para podernos pensionar cuando hemos cotizado al IMSS es tener 60 años de edad, es el mínimo de edad para podernos pensionar. Otro de los requisitos es estar dado de baja en el IMSS, es decir, que nuestro patrón ya nos haya dado de baja en el Seguro Social y estar dentro de la vigencia de derechos, porque podemos tener 60 años, pero podemos tener, no sé, unos 10, 15, 20 años que ya dejamos de cotizar. Entonces podemos decir, pues yo estoy dado de baja, tengo 60 años, pero tenemos que estar en la vigencia de derechos y ahorita te explico qué es la vigencia de derechos. Con peras y manzanas. Exactamente. Ahora, el otro requisito es por lo menos tener 500 semanas, es decir, un año se compone de 52 semanas. Por lo tanto, el mínimo son aproximadamente 500 semanas para poder tener derecho o acceso a una pensión. Entonces, en resumidas cuentas, son 10 años cotizados, 60 años de edad, estar dado de baja en el IMSS dentro de vigencia de derechos. Ahora, como te mencionaba, existe la ley vigente. Esta ley vigente salió en el Diario Oficial el 1 de julio del 97 y se le conoce como la pensión de Afore o la pensión de ley nueva. Los requisitos son tener 60 años o más, 850 semanas para podernos pensionar y van a ir incrementando hasta llegar a 1000. Estamos hablando de más o menos 20 años cotizados para poder tener acceso a esta pensión. O sea, aumentamos. Aumentamos el doble, de 10 a 20 años. Por eso la edad mínima es de 65 o más. ¿Por qué? Porque pues, si no cumplimos con las semanas, pues hay que seguirle trabajando para poder tener acceso a esta pensión. ¿No estábamos mejor antes? Sí, definitivamente la pensión, por lo menos en el número de semanas son menos. Y también cómo se calcula la pensión, que es otro que vamos a avanzar más sobre otro esquema. ¿Qué diferencia hay entre la ley anterior y la ley nueva? La forma como se calcula la pensión también. Por ley anterior nos toman en cuenta las últimas 250 semanas laboradas, es decir, el salario que tuvimos en los últimos 5 años cotizados, ya sea continuos o que haya intermitencias, nos van a contar solamente los que están registrados y 5 años atrás se saca un promedio de esos 5 años y es el que se va a tomar como base para la pensión de ley anterior, es decir, de ley 73.
Con la ley anterior son 3 rubros los que se toman en cuenta para calcular la pensión. Uno, el salario promedio de los 5 años. Ok. 2, los excedentes a las 500 semanas. Es decir, te pide como el piso, que son 500 semanas, pero si tú tienes 1000, 1200, 1500, 1700, 2000, son incrementos a la cuantía de la pensión. Es como si fueras subiendo escalones, ¿no? Ajá, ok. 500 es el primer escalón y entre más semanas tengas, tu pensión va a ir subiendo. Por eso es importante que si estemos cotizando de continuo para poder tener mayor número de semanas, porque eso representa dinero para nuestra pensión. Y el otro sería la edad. El artículo 171 de la ley derogada nos dice que a los 60 años nos pensionamos con el 75% de estos 2 rubros, de salario promedio de los 5 años y de los incrementos a la cuantía de la pensión. Erróneamente muchas personas creen que es del último salario o del salario promedio, pero no es una operación antes que se hace. Esa operación entre semanas e incrementos me van a dar un 100% y posteriormente a los 60 es el 75%, 61 el 80%, 62, 85, 63, así, exactamente, hasta llegar la pensión de vejez, que es 65 años cumplidos. Ahora, 60 años, 6 meses, un día, en vez de irnos con el 75, podríamos optar por la pensión del 80, ir subiendo, incrementando 5%, o sea, 61 años, 6 meses, un día, ya iríamos por el 85, a excepción de la de vejez, porque ahí sí tiene que ser la edad cumplida, 65 años. Edad cumplida cotizando. ¿Por qué? Porque es otro error que las personas creen. Bueno, pues me voy a esperar a los 65 sin cotizar y les van a calcular la pensión hasta a la edad que se dieron de baja. Este cálculo matemático para saber cuánto me toca y todo esto, entonces es un cúmulo de, digámoslo así, de panoramas a contemplar para que entonces yo pueda saber cuál es la pensión que yo voy a recibir. Ajá, sí, exactamente, porque erróneamente muchas personas creen, bueno, pues si es el 75%, tengo 60 años y gano 10,000, pues me tocan 7,500 de pensión. No, ¿por qué? Porque hay otros 2 aspectos, que es el salario promedio y el excedente a las 500 semanas. Entonces, lo que pasa es que generalmente no acudimos a un especialista para retirarnos o para ver la pensión, y lo que hacemos es que mi compadre me dijo tal situación, el primo, el tío, alguien que ya haya pasado el trámite de pensión, y cada persona tiene una situación distinta, particular, exactamente, y no quiere decir que porque uno haya tenido una pensión de 30,000, siguiendo yo los pasos que él hizo, voy a sacar la misma de 30,000, puede ser que sea menor o que sea mayor. Obviamente, como te menciono, es el salario promedio de los últimos 5 años. Este es un poquito más moldeable. ¿Por qué? Porque existen varias formas de darme de alta en el IMSS. El que conocemos tradicionalmente es el obligatorio. Es decir, tengo un patrón, me da de alta en el Seguro Social de acuerdo al salario que yo tengo, y entonces es el que se va a tomar como base para calcular mi pensión. Pero existen también aportaciones, el seguro voluntario, es decir, yo acudo al IMSS para darme de alta en el IMSS y yo elijo el salario que me quiero dar de alta. Y entonces puedo darme de alta con un salario máximo para poder aumentar mi pensión. ¿Cómo lo aumento? Pues dándome de alta con un salario tope, que eso es, el máximo son 25 UMAS. Entonces va desde una UMA, 2, y va incrementando hasta el máximo, que son 25, y obviamente eso va a hacer que impulse mi pensión. Lo que yo hago generalmente es, cuando acude una persona que está próxima a pensionar, es ver cuál es la situación que está actualmente,
ver qué podemos hacer, porque si es una persona que dejó de cotizar muchos años, hay que reactivarlo para que recupere sus derechos. O si sí está cotizando, pero tiene un salario muy bajo, lo que hago es darlo de alta con un salario mayor para poder incrementar o impulsar su pensión. Es pensar a futuro. Exactamente. O sea, que no te quedes nada más con lo que te dicen, sino también tú puedas percibir que vas a durar muchos años, primeramente Dios, y que finalmente te vayas con una muy buena pensión que te garantice el bien vivir. ¿No? Porque, bueno, trabajé tantos años, mi salario siempre fue de tanto y resulta ser que lo que me dan de pensión no me alcanza ni para cubrir mis necesidades básicas y mi conflicto es que ahora, ¿quién me va a contratar teniendo esta edad? Exactamente. ¿No? Son muchas cosas, hay que contemplarlas, ¿no? Sí. Ahora, otra situación que pasa es, por ejemplo, las mamás que en algún tiempo en su juventud trabajaron, cotizaron, y dejaron mucho tiempo por dedicarse a la maternidad, es decir, se dedicaron a los hijos, a la casa, no volvieron a trabajar y pues dicen, bueno, yo no tengo un derecho a pensión porque dejé hace 20, 25, 30 años de cotizar, pero sí tienen un número de seguro social de su juventud. Ese número se puede reactivar y pueden tener derecho a una pensión. Como son muchos años que han dejado de cotizar, la ley del Seguro Social dice que pueden tener acceso, cumpliendo los requisitos que son 10 años mínimo, tener a una pensión mínima garantizada, es decir, un salario mínimo, y ahorita la pensión mínima garantizada en el 2025 es de 9,400 pesos. Entonces ya no es tan malo recibir 9,000 pesos por reactivar tus derechos. Hay que hacer un estudio, porque si trabajaste 1 o 2 años, pues te faltan 8 años o 7 años y hay que ver cuándo estás, en qué edad estás para ver si te alcanza el tiempo de poder reactivar. Pero hay gente que trabajó 10 años, 15, 20 años y que dejaron de cotizar mucho tiempo, nada más tienen que reactivar derechos, tener la edad y van a cumplir con el mínimo para poder obtener la pensión mínima garantizada, que ya te mencioné cuál es el monto, tienen derecho a un aguinaldo, entonces es buena, ¿no? Antes eran pensiones de 2,000 pesos, 3,000 pesos, hoy 9,000 pesos ya te alcanza más o menos para vivir, ¿no? Eso es lo que se puede hacer con las personas que en alguna ocasión cotizaron y que pueden reactivar sus derechos. Bueno, estamos hablando de la ley del 73. 73. Vamos a la más reciente, que es la del 97. Exactamente. Platícame. Ok. Bueno, o asústame. A diferencia que la ley anterior se toma el salario de los últimos 5 años, con la ley nueva no. Con la ley nueva ya tenemos un fondo de ahorro. A partir del 1 de julio del 97 tenemos todos una administradora de fondos para el retiro que elegimos para que administren los fondos que nosotros tenemos. Es decir, que se ponga a trabajar ese dinero tenga ganancias y al final de nuestra vida laboral o cuando cumplamos la edad para podernos pensionar o retirarnos, ese monto que tenemos en la FORE va a servir para pagarnos nuestra pensión. Es decir, si yo tengo 300,000, si tengo 500,000, 1,000,000, ese monto es el que se va a tomar en cuenta para calcular mi pensión. Es una operación matemática muy sencilla, o sea, si quiero una pensión de 10,000 pesos, tengo 60 años, la esperanza de vida del mexicano es en 85 años, 80 años, entonces de 60 a 80 son 20 años. Y calculo 10,000 pesos por 12 meses cada año, por 20 años, y es el monto que debes de tener en tu Afore para tener una pensión de 10,000 pesos, que son como 5 millones más o menos para poder tener. Si quiero más, pues tengo que empezar a ahorrar. Es por eso que las administradoras de fondo para el retiro lo que te impulsan es a que hagas aportaciones voluntarias. Para que puedas alcanzar el nivel que quieres. Exactamente. ¿Por qué? Porque tu patrón, tú como trabajador y el Estado, cuando hacen la aportación al IMSS,
Una parte se va para los seguros del IMSS, otra parte se va para tu Infonavit y otra parte se va para tu fondo de ahorro para el retiro. Okay. Entonces ahí en nuestro estado de cuenta de la Afore vamos viendo cómo va incrementando más los rendimientos que te va dando la administradora y más las aportaciones voluntarias que tú vas haciendo. Ajá. Digo, si tú tienes un patrón que aporta y tú aportas, es algo que no te cuesta mucho. ¿Por qué? Porque lo aporta la mayor parte del patrón, más parte el patrón que el gobierno o que tú como trabajador. Es una prestación que tienes y se va al fondo de ahorro para el retiro. Pero ¿qué pasa con las personas que no están dadas de alta en el Seguro Social? Exactamente. Ahí vienen profesionistas independientes, claro, como abogados, no sé, como dentistas que ponen su propio... todo aquel que tiene un emprendimiento y que no es pagado exactamente por alguien más. Exactamente, ¿no? Y podemos hablar de taxistas, podemos hablar a mejor de amas de casa que se dedican a vender zapatos, joyería. Sí, claro. Exactamente, no van a tener acceso a un retiro. O sí tienen acceso, ¿por qué? Porque tendrían que empezar a ahorrar en un fondo para el retiro. La situación es que, como vivimos en México, la situación económica en México es al día, no te permite ahorrar, ¿no? De pensar a los 60 años, yo necesito comer hoy, ¿no? Entonces no dedico un porcentaje del dinero que recibo a ahorrarlo. Por eso México se va a convertir en un país donde no va a tener pensiones, ¿no? Van a estar, digamos que, sustentados por el mismo gobierno con las aportaciones del Estado. Ajá. Qué complicado es el tema de visualizar en qué situación estás. Yo creo que eso deberíamos de hacer un refresh para poder decir, bueno, a ver, ¿qué estrategia puedo realizar para mi futuro? Pero pensando en que sí vas a llegar a futuro, o sea, nos dicen muchos coach, vive hoy, mañana no te preocupes, no, ¿y qué tal si sí vives mañana? Sí, ¿no? Entonces mejor también piensa que vas a existir el día de mañana. Nada, la verdad es que el tema es muy interesante. Me gustaría que lo pudiéramos realizar por dinámicas también en el sentido de poder saber cuáles son las inquietudes del público, qué es lo que está pensando en este sentido y cuál sería la mejor asesoría que pudiéramos tener. Que me queda claro que acercarnos contigo va a ser una muy buena asesoría para que nos puedas llevar a un mejor término en este sentido. Me preocupo. Yo me preocupo porque tienes mucha razón, la dinámica social, los salarios que realmente son muy bajos, la cuestión de no tener esta dinámica del ahorro, y la otra, pensar en muchos de los aspectos, familias enteras que piensan que, bueno, yo para eso tengo a mis hijos, porque el día de mañana mis hijos ahora van a ver por mí. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no? Todos ustedes, seguimos con más, por supuesto, en Metropolitano Hidalgo.